¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, escuchamos al vocero presidencial. Que en Aerolíneas Argentinas se han descontado cada una de las horas no trabajadas a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos que causaron demoras y cancelaciones el lunes y el día jueves de la semana pasada. Además, Intercargo descontó las horas a 212 empleados de la Asociación del Personal Aeronáutico y a 13 de la Unión de Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales, también implicados en los paros encubiertos que impidieron a miles de personas poder volar, poder tomar sus aviones. En total, el monto de sanciones asciende a 22 millones de pesos y se suman a los 160 millones de pesos que se les han descontado en febrero al gremio APA. Como ocurre en cualquier empresa privada, esto es una obviedad, pero hay que repetirlo lamentablemente, el que no trabaja no cobra. Recordemos que estos sindicatos son los mismos que festejaron el cierre del aeropuerto del Palomar en su momento, defendieron el déficit de aerolíneas que pagamos entre todos y abrazaron a personajes cómplices de la destrucción del sistema aerocomercial como fue la fórmula Fernández-Fernández. La Argentina patotera se terminó, el que las hace las paga y el que no trabaja no cobra. En contraposición a quienes pretenden bloquear el desarrollo del sector, el Gobierno Nacional, a partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, instruyó a la ANAC a reglamentar en 180 días el otorgamiento de licencias para personas que cumplan funciones aeronáuticas en el país y en otros países donde sean reconocidas. Además, a partir de ahora se obtendrán las licencias de forma digital para que el personal del sector ya no tenga que pasar por oficinas en busca de firmas, sellos y toparse con la eterna burocracia. Esta es otra medida impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y trabajada en conjunto con el secretario de Transporte, Franco Mogueta. En otro orden de cosas, contarles que el Ministerio de Capital Humano, de la mano de Sandra Petovelo, a través de ANSES, presentó una denuncia penal para que la justicia investigue inconsistencias y discrecionalidades en la administración de recursos durante la gestión del expresidente Fernández en el FAE, el Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino. Esta denuncia surgió a raíz de una auditoría ordenada por la actual gestión, encabezada por Mariano de los Heros, donde se descubrió que los fondos desviados que motivaron la denuncia asciende a la suma de 118 millones de pesos, un poco más de 118 millones de pesos, cifra que si uno la actualiza por el IPC, porque estos son valores de años pasados, el desvío ascendería el presunto desvío asciende a 423.451.000 pesos. La denuncia involucra 22 hechos distintos ocurridos durante la gestión anterior que podrían quedar encuadrados en delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública y malversación de fondos públicos. Recordemos que fue a raíz de otra denuncia del Ministerio de Capital Humano, en aquella oportunidad era el escándalo Nación Seguros, que se descubrió no solo una red de corrupción galopante, sino un complejo entramado de violencia intrafamiliar protagonizado presuntamente por el expresidente y la ex primera dama. También es importante recordar, sobre todo para algunas personas que aparentemente tienen una dudosa calidad moral, que no existe la corrupción buena o mala, no existe la violencia buena o mala, no existen homicidios buenos o malos. El delito es delito y quienes lo perpetran deben estar presos. Y aquellos que decían hacer la vista gorda serán cómplices de haber convertido a uno de los países más ricos del mundo en una gran villa miseria. Quienes están a favor de la corrupción, quienes se definen como pro corrupción, evidentemente no entienden lo que ha pasado en la Argentina, no entienden las causas del empobrecimiento en la Argentina, no entienden lo que nos ha pasado en las últimas décadas
y no entienden la verdadera razón de un país absolutamente, del porqué de un país absolutamente empobrecidos. Bueno, por supuesto los detalles de la denuncia están a disposición de ustedes, de todas maneras supongo que ya los conocerán. Bueno, ahora sí, soy todo oídos. Hola Manuel, ¿qué tal? Buen día. Jaime Rosenberg, Diario La Nación. Quería consultarte, trascendió durante el fin de semana que estaría llegando hoy al Poder Ejecutivo la comunicación del Congreso con, bueno, la comunicación de la ley aprobada por el Senado el jueves pasado, vinculada con la reactualización de fondos para los jubilados. Quería saber si, bueno, si efectivamente llegó esa comunicación, cómo son los tiempos para el veto presidencial, si se podría dar en esta semana, y si hay alguna negociación, hay rumores, pero quería saber si hay alguna negociación en curso para que el veto sea parcial en vez de total. Gracias. Bueno, el presidente ya lo dijo, ¿no? El veto va a ser... la idea del presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Si hay alguna novedad con respecto a la primera definición que te di o la segunda, por supuesto que se los vamos a comunicar, pero la decisión del presidente está tomada y con respecto al tema burocrático, entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, a realizar el veto. Eso son prácticamente 15 días de corrido, así que la verdad es que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático esta decisión del presidente. Gracias. Manuel, Silvia Mercado, de Radio High. Siguiendo con el tema del veto, el ex asesor presidencial Carlos Rodríguez publicó ayer un tuit diciendo bueno, un poco divertido, porque dice: el costo fiscal parece subir como flatulencia de buzo a medida que avanza la discusión política. Él dice que la Comisión de Presupuesto del Congreso calculó este proyecto de movilidad jubilatoria en 0,4 puntos del PBI, y que el presidente empezó haciendo un cálculo diciendo que será de 1,2. Consideró Carlos Rodríguez que la elucubración es totalmente incorrecta y que el presidente debería saber mejor cuánto cuesta lo que está vetando. En concreto, ¿se va a dar un cálculo preciso? ¿Por qué esta diferencia entre la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y lo que declaró el presidente, Manuel? Bueno, la diferencia la verdad que el número primero, lo que diga la persona que nombraste, la verdad que no es un tema nuestro, preguntarle a él qué es lo que quiso decir o no. La verdad es que no podemos opinar sobre la opinión de un tercero, no tenemos, y que no sé si es relevante aparte, así que no te puedo contestar sobre eso. El cálculo ya lo hizo el presidente y en tal caso en los considerandos del veto habrá más detalles si es que así se considera que deba ser. El cálculo es bastante, de hecho lo hizo el presidente al menos en el otro día en la Bolsa de Comercio de Rosario, y creo que en alguna otra presentación también lo hizo, sí, creo que en alguna... Sí, yo recuerdo el programa con Antonio Laje, que creo que él tuvo una comunicación telefónica el viernes por la mañana, que ahí también lo hizo, así que, de todas maneras me parece que hay que entender el trasfondo de todo esto, ¿no? Que es la rotura el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad de todo esto es que es tan evidente que cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos, no hay otra razón para hacer eso que no sea efectivamente romper con el equilibrio de las cuentas públicas, independientemente de lo fino de los cálculos, ¿no? ¿Me voy?
¿Qué tal, Manuel? Dan Kemper para Corta.com. Preguntarte por qué una senadora de la oposición indicó que YPF está gastando 33.000 millones de pesos en pauta oficial, que sería un 425% de aumento en este primer semestre. Preguntarte si esto es así, si ustedes tienen esta misma información, y si, por otro lado, si el gobierno objetó estos gastos, dado que tiene el 51% del directorio, dado que estamos en un contexto donde el presidente dice pauta cero, saber si está ocurriendo esto. Y por otro lado, consultarte por el ex, ahora diputado misionero Germán Quisca, que está acusado de pedofilia. Saber, bueno, evidentemente dicen que se ha fugado, y saber si hay un operativo de seguridad que ha puesto en marcha el gobierno o si se está encargando misiones de eso. Gracias. Bueno, con respecto a lo último, se está encargando la justicia. Ojalá que, por supuesto, que actúen rápido y efectivamente se lo ubique y pague por lo que presuntamente ha hecho, porque es una aberración total y creo que es uno de los peores delitos de los que se lo acusa que pueda existir en el mundo. Así que procuramos su pronta detención y efectivamente que la justicia avance y juzgue, que es a lo que apelamos siempre. Con respecto a la pauta de YPF, bueno, no, eso es un tema de información de una empresa que, si bien es cierto, el gobierno tiene el Estado Nacional tiene el 51% de participación, es un tema que hay que consultarlo con YPF, ¿no? La verdad es que no tengo el dato. ¿Querés hacer otra pregunta? Sí. Pero, digo, volviendo sobre eso, suponiendo que sea así, porque habría que confirmar el dato, el gobierno objeta, dado que tiene el 51%, tiene participación en esto y en un contexto de pauta cero, si estarías de acuerdo como vocero presidencial de lo que está ocurriendo. No, a ver, el YPF o cualquier otra empresa que tenga un desarrollo comercial es obvio que necesita hacer publicidad. Ahora, los montos o las cuestiones de transparencia o de eficiencia en eso, bueno, es un tema que lo tienen que analizar ustedes, que son periodistas, con YPF, no nosotros. Yo hablo por la pauta del Gobierno Nacional, que es efectivamente cero, y que lo que estamos haciendo simplemente es pagar la deuda, la tamaña deuda que nos han dejado de años, no solo 2023, de años tengo deuda impaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Félix Buenos Aires. Quería, Manuel, que hagas una lectura, bueno, obviamente en representación del gobierno, del presidente, sobre los últimos datos, por ejemplo, el del EMAE, de que cayó en el primer semestre 3,2% la actividad. También hubo un estudio del centro precisamente de la UIA, 19,5% en la baja también de la actividad industrial. Y bueno, los últimos de la CAME, que hubo una marcha la semana pasada acá, 17,8% en la mediana industria, inclusive los almaceneros también salieron a decir que es insostenible la situación de los pequeños comercios. ¿Hay algo en el plan económico que está fallando? ¿Es lo político, es la política? ¿O qué deducción sacan ustedes con respecto a estas cifras o las ponen en duda? No sé. Gracias. No, bueno, ahí hay, creo que algunas de las que me nombraste son oficiales. No, nosotros, a ver, no ponemos ni en duda ni nada, digamos, nosotros de hecho yo he contado que algunos datos tomamos algunas referencias privadas, por supuesto. Vos me nombraste algunas, hay muchas otras también. A todas les prestamos atención, algunas más, a otras menos. Te hago un resumen por ahí de lo que me nombraste. Alguna que me nombraste no la conozco en detalle, y otras sí. Pero lo cierto es que nosotros sabemos el momento que estamos atravesando, sabemos los números positivos o los semáforos verdes que tenemos, sabemos los semáforos rojos que tenemos y sabemos muy bien y seguimos muy de cerca cuál es la evolución de los diferentes indicadores o lo que popularmente nosotros le llamamos los semáforos, ¿no? de los diferentes rubros y de las diferentes actividades. Por supuesto que la industria, que es en parte a lo que haces referencia a vos, es el sector que más, si se quiere, todavía está más retrasado a la recuperación. Eso es un dato objetivo y que le prestamos atención, por supuesto, como también entendemos, incluso dentro de la industria, que va desde, producción de acero o patentamiento de autos o,
producción de autos o despachos de cemento, dentro de la industria empieza a haber semáforos positivos también. Así que, bueno, parte del proceso de recuperación y parte de esta famosa V de la que estamos saliendo y de la que todavía hay sectores, por supuesto, que vienen más atrasados que otros, pero no, tu pregunta final, digamos, que es esto de si la política tiene la culpa o si no, la verdad que es, ya te digo, incluso el año pasado, en el último semestre, la economía también cayó, también se derrumbó y también tuviste un gran desorden sin, entre comillas, ajuste y sin corrección de precios relativos y con un dólar que estaba muy atrasado y con otro montón de delirios místicos que tenía el gobierno anterior para manejar la economía. Así que, no, es parte de este proceso que sabíamos que iba a ser, que íbamos a pasar meses muy complejos, que han quedado atrás, y de a poco empezaremos a ver cómo estos semáforos que todavía no están en verde van a empezar a estarlos más rápido que tarde. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Diego Ruiz Díaz, Radio Provincia de Buenos Aires. Bueno, voy a apelar a su gentileza y voy a hacer algunas preguntas más, o dos preguntas. En primer sentido, un poco también, como lo mencionó el compañero, cuestiones económicas, apelo a su expertise. Hay preocupación en general por la suba de los servicios públicos, siendo usuarios cautivos, digamos, de los servicios públicos. Estamos viendo facturas que vienen por ahí duplicadas de un mes a otro. ¿Qué puede esperar la persona, la gente en ese sentido, si el gobierno está monitoreando esto? Ya que hay dólar fijo, por suerte, en un sentido, ¿dónde estaría, digamos, el tema de los aumentos? ¿En qué sentido se basan esos aumentos de los servicios públicos? Y por otro lado, hablando también de lo que decía el secretario de Energía, Chirilo, les pidió a las empresas en las primeras audiencias públicas ganancias razonables. Si en este sentido los aumentos que estamos viendo tienen que ver con ganancias no razonables, irracionales, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, si se puede esperar de alguna manera también que esto pueda complicar el tema inflacionario, el plan del gobierno de estabilizar y bajar la inflación. Eso por un lado. Por otro lado, querés saber también la opinión del gobierno en el caso Lourdes Arrieta, la diputada nacional, ¿qué tiene para decir el gobierno al respecto? Gracias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, de hecho te la agradezco porque es interesante aclarar esto. Los incrementos de tarifas no impactan en la inflación, pueden impactar en el IPC en el mes que efectivamente se corrige, pero la inflación no se da en virtud del aumento del precio de uno de los bienes o de uno de los servicios de la economía, sino que el aumento en el IPC se da de manera persistente, porque la inflación es por definición el aumento generalizado de los precios de la economía en un periodo de tiempo, lo que implica que si decimos siempre que la inflación depende de la máquina de hacer billetes, porque básicamente depende de que se desajustan la oferta y la demanda monetaria, lo concreto es que como nosotros la política monetaria es mantener la cantidad de dinero fija, te puede impactar en un mes, en algún rubro, pero con el correr del tiempo eso no va a terminar impactando de manera permanente en el índice de inflación. Así que no va a pasar eso. Por supuesto que tanto en la distribución como en la generación, como en el transporte de energía, y extensible tal vez al resto de los servicios públicos, la falta de inversión ha sido brutal y notable. De hecho, tuvimos un déficit en la última década, un déficit de energía en torno a los 30.000 millones de dólares, lo que te marca que efectivamente vos no tenías el sistema energético ordenado. Así que todo lo que se hace es en virtud de volver a tener un sistema energético. Más allá del dato de que dio positiva la balanza energética en este último tiempo, lo cierto es que se requiere todavía mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por delante para que el sistema energético vuelva a ser
vuelva a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Que no lo era. Perdón, entonces tenemos que esperar nuevos aumentos de alguna manera, que se duplique la factura. ¿Cómo lo está viendo el gobierno? ¿Está monitoreando eso? No, eso lo monitorea permanentemente. De hecho, hubo un mes donde se había decidido correr ese aumento por un tema de superávit fiscal y el margen de maniobra que te da el equilibrio de las cuentas públicas. Eso se va monitoreando y se va tomando la decisión, por supuesto, en el día a día o en este caso en el mes a mes. Así que cualquier novedad que haya, que todavía no la hay, se lo vamos a comunicar. Con respecto a la diputada, repetime la pregunta, por favor. No, quería saber la opinión del gobierno con respecto a las últimas declaraciones de la diputada Arrieta, ¿no? Que bueno, vía Twitter y también a través de entrevistas telefónicas también. Bueno, no es un tema, primero, es un tema de, por un lado, del poder, en términos generales, del Poder Legislativo. En términos particulares de la diputada, que tiene su agenda y en tal caso si tienen las denuncias para hacer, que las haga. Bueno, ha hecho una denuncia que fue, digamos, por ser digamos, simple en la respuesta, fue desestimada. Lo cierto es que, bueno, es un tema de la agenda de la diputada y ella tiene la libertad de hacer lo que le parezca mejor y tiene la decisión de denunciar lo que crea conveniente y tiene la decisión de hacer con su vida lo que le parezca mejor. Digo, no, en eso no nos metemos, no, la verdad es que no nos metemos. Más allá de que nos pueda parecer más o menos desafortunado lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es un tema del Poder Legislativo, en tal caso del bloque, y bueno, y ellos resolverán qué es lo mejor para el espacio. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.